Colombia en la primera mitad del siglo XX. Durante la primera mitad del siglo XX, Colombia vivió profundos cambios. Las transformaciones económicas ocurridas en el país durante esta época, producto de su inserción en la economía mundial, produjeron la modernización de la sociedad colombiana. Se construyeron ferrocarriles y carreteras. La industria floreció, las ciudades empezaron a crecer y apareció un nuevo actor social, el obrero. Todo hacía parecer que durante el siglo XX Colombia empezaba a desarrollarse progresivamente en comparación con el siglo XIX. A pesar de que esta época fue de prosperidad económica, los odios partidistas característicos del siglo XIX no cesaron y además los gobiernos de la época no supieron afrontar los problemas sociales y económicos de la población más pobre. A la larga, los odios políticos y la injusticia social engendraron a mediados del siglo XX uno de los periodos más sangrientos de nuestra historia, la violencia. Al finalizar el siglo XIX, en iniciar el siglo XX, Colombia tuvo que afrontar la Guerra de los Mil Días y la separación de Panamá. Estos hechos demostraron a los dirigentes colombianos que el ideal de un país en paz y un progreso aún estaba por construirse. La Guerra de los Mil Días fue una confrontación armada de la larga lista de guerras civiles que azotaron al país durante el siglo XIX. Inició en octubre de 1899 y finalizó el 21 de noviembre de 1902. Las principales causas del conflicto fueron la intransigencia política a partir de 1896. Algunos conservadores y liberales le solicitaron al presidente Miguel Antonio Caro y a su sucesor Manuel Antonio San Clemente una reforma a la Constitución de 1886 que eliminara la exclusión y persecución política en contra de los liberales. Ellos se negaron a aceptar esta petición, lo cual hizo pensar a los liberales que la única opción para lograr una mayor participación política era a través de las armas. La crisis económica para 1886, el café era uno de los principales productos de exportación del país. Desafortunadamente, la rápida expansión de cultivos en el mundo llevó a que en 1890 se produjera una drástica caída de los precios internacionales del café, generando una crisis en los caficultores colombianos. Esta crisis se agudizó con la negativa del gobierno colombiano de eliminar los impuestos a la exportación del café. Estalla la guerra. En este contexto, los dirigentes del Partido Liberal optaron por iniciar la guerra en el departamento de Santander, que además de ser una de las regiones en donde más se sintió la crisis económica del café, fue el lugar de donde salió mayor número de hombres para la guerra. Y desde entonces, el departamento de Santander era reconocido como bastión territorial del Partido Liberal. Posteriormente, desde allí la guerra se expandió al resto del país. Desde el inicio de la guerra hasta mayo de 1900, en el combate se caracterizó por el enfrentamiento de dos ejércitos regulares, el liberal y el conservador. Por esta razón, este periodo recibe el nombre de la Guerra de Caballeros. Durante esta etapa, los liberales lograron su mayor triunfo en la batalla de Peralonso en diciembre de 1899, pero meses más tarde sufrirían su más grande derrota en la batalla de Palo Negro, ocurrida en mayo de 1900. La separación de Panamá. Apenas si había transcurrido un año de la finalización de la Guerra de los Mil Días, cuando Panamá se separó de Colombia. Este hecho fue un duro golpe para los colombianos, pues el istmo, por ser un punto importante en el comercio mundial, era una fuente de ingresos económicos. Panamá, un lugar privilegiado. La importancia geográfica y económica de Panamá radica en que, por estar ubicada en el centro y ser el lugar de donde existe la menor distancia entre la costa pacífica y la costa atlántica del continente americano, hacía mucho más fácil el transporte de mercancías y personas entre los países atlánticos y del Pacífico. Fue así como Panamá se convirtió en un epicentro del comercio mundial. En el siglo XIX,
la expansión del capitalismo hizo pensar a varios países del mundo, entre ellos Colombia, que era necesario mejorar la comunicación entre las dos costas del istmo. Con esta idea, el gobierno colombiano contrató una compañía norteamericana, la construcción de un ferrocarril que comunicara la ciudad de Colón, ubicada en la costa pacífica, con Ciudad de Panamá, localizada en la costa atlántica. La obra fue inaugurada en 1855. La necesidad de construir un canal. Aunque el ferrocarril transportaba grandes volúmenes de mercancía, el rápido crecimiento del comercio mundial lo volvió al poco tiempo obsoleto. Fue así como surgió la necesidad de construir un canal interoceánico que permitiera el tráfico de grandes barcos. Por supuesto, Colombia no tenía el suficiente dinero para llevar a cabo la construcción de la obra. Hacia 1880, Colombia le vendió los derechos para construir el Canal de Panamá a una empresa francesa, pero esta cayó en bancarrota y no pudo finalizar su construcción. El Tratado de Errán-Hay. En 1902, Colombia firmó con los Estados Unidos el Tratado de Errán-Hay, el cual fijaba las condiciones de la construcción del canal. Los términos del acuerdo fueron considerados por los senadores colombianos como desventajosos y en agosto de 1903 decidieron no ratificarlo. El gobierno estadounidense, que había amenazado a Colombia con quitarle el departamento de Panamá en caso de que no ratificara el tratado, apoyó a una parte de la élite panameña, encabezada por José Agustín Arango, para que buscara la independencia panameña de Colombia. A cambio, el naciente país debía firmar con el gobierno norteamericano un tratado para la construcción del canal. Fue así como, el 3 de noviembre de 1903, Panamá declaró su independencia colombiana. La masacre de las bananeras. La masacre de las bananeras fue una matanza de los trabajadores de la United Fruit Company, que se produjo entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénega Magdalena, cerca de Santa Marta. Un número indefinido de trabajadores murieron después de que el gobierno de Miguel Abadía Méndez decidió poner fin a una huelga de un mes organizada por el Sindicato de los Trabajadores que buscaban garantizar mejores condiciones de trabajo. El gobierno de los Estados Unidos de América había amenazado con invadir a Colombia a través de sus cuerpos de marines. Si el gobierno colombiano no actuaba para proteger los intereses de la United Fruit Company. El 28 de noviembre de 1928 estalló una gran huelga en la zona bananera de Ciénega, una huelga masiva jamás vista en el mundo. Más de 25.000 trabajadores de las plantaciones se negaron a cortar los bananos producidos por la United Fruit Company y por productores nacionales bajo contrato de la compañía. A pesar de tal presión, la United Fruit Company y sus trabajadores no lograron un acuerdo colectivo. La huelga terminó con un baño de sangre en la noche del 5 de diciembre. Soldados colombianos dispararon sobre una reunión pacífica de miles de huelguistas, matando e hiriendo a muchos. La noche ha sido grabada en la conciencia de los colombianos por los novelistas Gabriel García Márquez en su obra Cien años de soledad, quien nació en la zona bananera en unos años antes de la huelga, Álvaro Cepeda Zamudio en su novela La Casa Grande, y el dramaturgo Carlos José Reyes, quien cuenta la historia a través de los ojos de un soldado recluta. Muchas gracias.